Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle, estamos aquí para compartir una lección más de los libros muy interesantes, Ariel, muy interesantes, de Génesis del 6 al 11 y Moisés 8. Y llevan por título Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo creo que Ariel va a hallar gracia ante los ojos de todos ustedes hoy, porque yo le dije, hoy me ando sintiendo medio malito. Sí. Así que te toca hablar más a ti. Yo debería haber traído mi Lysoform para hacerle un spray. Va a haber una... Así que si no hay abrazo, no, de cualquier modo hay abrazo. Él no se abrazo va a ser virtual hoy día. Pero, Ariel, directamente, la primera pregunta, o como más bien como contexto. Ya. Estamos hablando Génesis 6 al 11 y tenemos Moisés. Ya para todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen, pero si usted es alguien nuevo, Moisés 8 es una traducción inspirada de registros que no existían y que el profeta José Smith revela y se le revelan por medio del Espíritu Santo de Dios al profeta y ahora los tenemos nosotros. Es interesante que el capítulo 8 de Moisés va a cubrir o tiene 30 versículos, pero va a terminar o va a dejar la historia hasta lo que equivale de Génesis capítulo 6, versículo 13. Donde continúa en la Biblia la historia de la construcción del arca y el diluvio. ¿Algo más que quieras decir esto en cuanto a contexto? Porque tú y yo estábamos hablando en cuanto ¿por qué no se siguió o por qué se paró? Y bueno, no sé si tenemos una respuesta 100% clara, pero estábamos tú y yo comentando un poco de eso. Ya, bueno, obviamente hay un par de cosas aquí, Pepe, antes de empezar yendo a Génesis. Sí. Yo creo que empezando en el capítulo de Moisés, nosotros podríamos darnos cuenta que quizás hay algunas preguntas que no se contestaron simplemente con Génesis. Uh-huh. Hay quizá en algún momento es posible que se haya contestado, no se sabe, que en algún momento haya estado incluido en la Biblia, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay algunas preguntas que, por ejemplo, esto no lo hablamos exclusivamente anterior, pero sí. ¿te recuerdas que el pueblo de Enoc, ¿no es cierto? Y quizás empecemos la escritura. Dale. Vamos a Moisés, si podemos ir a Moisés, vamos al capítulo 7, de hecho, solo para ponerlo en el vamos contexto. a Moisés 7, dale. En el contexto en que es lo que encontrábamos al finalizar del capítulo 7 de Moisés. Aquí está. Dice, y Enoc, vamos al último versículo. Sí. Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios y él moró en medio de Sión, y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno y desde entonces se extendió el dicho, Sión ha huido. Así es. Así era el final. Sión entonces, el Señor lleva a Sión a su presencia. La pregunta que ahora sería es, bueno, si el Señor se llevó a su presencia, ¿cómo nosotros empezamos con un descendiente de Enoc en Génesis? ¿Cómo es que llegamos con Noé? ¿Cómo podemos decir que Noé es familiar o tiene realmente alguna relación con Enoc si Enoc se fue? Y se fueron los que eran justos con Enoc. Bueno, parte de esa respuesta se nos van a entregar en el capítulo 8, porque en el capítulo 8 vamos a entender, y por ejemplo ahora sí nos vamos al 8. Dale. Ok, vamos al capítulo 8. Y fueron todos los días de Enoc 430 años, y sucedió que Matusalén, el hijo de Enoc, no fue llevado. Ok, esto es nuevo. Esto es oro. Sí. ¿Por qué esto es oro? Porque esto testifica en cuanto a la naturaleza, las promesas que Dios había hecho con el pueblo justo y con Enoc mismo. Él le dice, a fin de que se cumplieran los convenios que el Señor había hecho con Enoc. Recordemos cuáles eran algunas de esas promesas que el Señor había hecho. Él le había dicho que iba a ser debido a sus posteridades que pasarían por generaciones tras generaciones, que se llevarían y perpetuarían las ordenanzas del Evangelio. Sí. Entonces, en este momento, la pregunta quedó en el aire, ¿cómo seguiría? ¿Cómo seguimos con posteridad de Enoc si Enoc fue llevado al cielo? Bueno, Matusalén fue dejado, dice, porque él verdaderamente hizo convenio con Enoc de que Noé procedería del fruto de sus lomos. Entonces, ¿por qué empezar la clase? Yo, en mi opinión, de esta manera, dale. Porque empezamos inmediatamente a ver cómo Moisés en el capítulo 8 nos entrega la respuesta de cómo es posible que podamos juntar a Enoc con Noé. No toda la posteridad de Enoc fue llevada. El Señor específicamente dejó entonces a Matusalén para que desde él, de sus lomos, pudiera salir Noé. Y de hecho, con eso que comentas, y tal vez lo voy a mencionar aquí una vez más, en la clase de escuela dominical que tuvimos esta semana, alguien mencionaba, y es que nosotros debemos de buscar a Cristo en el Antiguo Testamento y todo. ¿Por qué estoy diciendo esto, Ariel? Porque de hecho es uno de los enfoques que tú y yo hemos hablado, de que necesitamos buscar a Jesucristo y cómo Jehová y Jesucristo son la misma persona.
Si esta es la primera clase que usted ha visto con nosotros, va a decir, a ver, espérame tantito, Jesucristo y Jehová no es la misma persona. Y bueno, pueden regresarse a ver clases anteriores para que puedan ver estas explicaciones que hemos dado. Pero cuando se menciona eso en mi clase de escuela dominical, mucha gente no sabe que nosotros tenemos escritura restaurada. Y esa es una de las escrituras restauradas. Lo que acaba de mencionar Ariel, hermanos y hermanas, de hecho es, como él lo mencionó, es oro al saber de que el convenio que Dios había hecho primero con Adán, con Eva, y después de ahí Set, y de Set viene Enoc, y Enoc ahora es trasladado, como dijo Ariel, porque no sabemos qué pasa, él solamente se lo llevan. ¿Quién sigue? Bueno, Matusalén queda, y de ahí va a venir Enoc, y van a venir otros patriarcas, como se les llama en el Antiguo Testamento. Entonces, me encanta que tú hayas mencionado esto, Ariel, porque esta es una forma de que el Señor le está diciendo a usted y a mí, el convenio continúa, no se rompe. Hay una continuidad de promesas que no se va a romper solamente porque alguien sea tan justo como Enoc y sea llevado al cielo. A pesar de eso, alguien va a quedar aquí para continuar con la promesa que Dios hizo a nuestros primeros padres. Ya. También, Pepe, aquí podríamos mencionar, y sin volver al capítulo 7, pero en el capítulo 7 recordemos cuando Enoc empieza a recibir estas visiones del Señor, y una de las visiones que él recibe es cuando ve que las posteridades de él, ve que están sumergidas en la iniquidad, y es interesante que diga la palabra sumergidas, porque literalmente él ve el diluvio pasando enfrente de sus ojos, pero el Señor le promete que él va a preservar parte de su posteridad que es digna o que es justa. Eso entonces nos demuestra que al principio de Moisés 8 aprendemos en cuanto a la naturaleza del Señor. Él cumple sus promesas. Y él dejó a Matusalén para que entonces de Noé pudiéramos decir, él es descendiente de Enoc, a quien el Señor prometió iba a preservar su descendencia con el Evangelio. Entonces, versículo 3, para irnos rápido con la lección y estos puntos, porque también todavía tenemos que llegar a Génesis, el diluvio y la Torre de Babel. Entonces, versículo 3, y sucedió que Matusalén, de acuerdo a lo que estaba hablando Ariel, profetizó de sus lomos, que de sus lomos nacerían todos los reinos de la tierra mediante Noé, y se atribuyó la gloria a sí mismo. Él cuando profetiza esto, hermanos y hermanas, y desde ahorita lo voy a decir, y de aquí, Ariel, si no se entiende, digo algo incorrecto, tú siempre me puedes corregir, pero cuando dice mediante Noé, la humanidad iba a continuar, iba a ser los padres, así como Adán y Eva fueron los padres de toda la gente que en algún momento fue destruida por como tú dijiste, estaba sumergida en la iniquidad. Por medio de Noé iba a ser otra vez, iba a haber un nuevo comienzo y una continuidad de ese convenio. ¿Dije algo incorrecto aquí? No, de hecho, Pepe, si vamos al versículo 27, sí. El versículo 27 nos demuestra o valida en parte la descendencia que vino de Noé. Dice, y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, y anduvo con Dios así como sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. No, ¿por qué menciono esto? Porque nos da entonces este mismo contexto en Moisés 8, parte de la respuesta. Es la posteridad ahora de Noé. Viene desde Noé, que es el descendiente de Enoc, que es descendiente de Adán y Eva, que en cierta manera va a perpetuar las bendiciones entonces del Señor haciendo con Enoc. Quiero solo mencionar algo, Pepe. Yo sé que tú vas a decir, pero solo mencionar algo. Puede ser un poco difícil este versículo para alguien, porque al leerlo puede decir, obviamente, porque los profetas son perfectos. Y quizás deberíamos simplemente hablar brevemente en cuanto a eso. Yo sé que tú tal vez lo has visto, pero igual, yo sé que tú lo vas a ver. Pero, hermanos, en la tecnología, antes de que Ariel lo explique, yo solamente le puedo decir a usted que cuando yo leí este versículo, yo también dije, bueno, ¿cómo lo voy a explicar? Si usted le da clic a este icono, yo sé que si tiene las escrituras en físico, va a tener que buscar de otra forma, pero le da al icono aquí y se va. Génesis del 6 al 8, aquí en esta parte, le da aquí clic y nos va a llevar. No era perfecto y aquí le va a dar una pequeña explicación. Ahora sí, adelante. Ellos lo pueden leer si ustedes desean, porque yo sé lo que tú vas a explicar y lo que Ariel va a explicar se encuentra aquí, así que no nos lo estamos inventando nosotros. Yeah. De hecho, parte de lo que yo traía era una de las citas que provienen exactamente aquí del presidente Nelson, donde él dice, las escrituras describen a Noé, Set y a Jacob como hombres perfectos. Eso no quiere decir que esas personas nunca cometieran errores ni necesitaban que se les corrigiera. El proceso de la perfección abarca retos difíciles de superar y pasos hacia el arrepentimiento que pueden ser muy dolorosos.
La perfección mortal se puede lograr cuando tratamos de llevar a cabo toda responsabilidad, cumplimos toda ley y nos esforzamos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como nuestro Padre lo es en la suya. Si ponemos lo mejor de nuestra parte, el Señor nos bendecirá según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. De hecho, creo que es en esta cita donde se... No, perdón, ¿quieres la cita? Perdón. Creo que era en esa cita donde se menciona la traducción al hebreo de la palabra perfecto. Así es, y que creo, es completo. Creo que está al principio, Pepe. Aquí. ver. Aquí. Uh-huh. En hebreo, la palabra traducida como perfecto significa cabal, recto o con integridad. Entonces es una buena distinción porque obviamente el Señor nos demuestra que Él está cumpliendo su promesa que había hecho con Enoc de que iba a preservar las ordenanzas y el evangelio por medio de su posteridad, que era la parte justa de su posteridad. Vemos que su posteridad fue justa, lo acabamos de leer en Moisés 8, pero cuando se menciona que eran perfectos, quizás alguien podría decir, entonces eso no se aplica en mi vida. La verdad es que se aplica a nuestra vida si estamos tratando de ser rectos y íntegros en nuestras acciones y en nuestras promesas que hemos hecho con Dios. Y una cosa que yo agregaría a esto que Ariel menciona, cuando se habla de esta perfección, se habla en una forma de convenio. ¿Y cómo es que es esta forma de convenio? Yo agregaría algo más aquí, a esa parte de integridad o ser cabal y recto, agregaría ser leal. Hay una lealtad entre aquel que hace un convenio conmigo y yo quien prometo. No se desvía uno de esta promesa. Entonces, cuando uno es perfecto, solamente quiere decir que estoy siendo leal a la promesa que se me hizo o a lo que yo también prometí. Y leal, tal vez no lo voy a obedecer de una forma perfecta, pero si me llegara a equivocar, yo nunca me voy a apartar de aquella persona, o en este caso, Dios, este ser misericordioso que hizo un convenio conmigo. En eso recordemos igual, hemos estudiado esto en clases anteriores, pero a la perfección no va a llegar en esta vida. No podemos estar esperando la perfección de estar haciendo todo de una manera perfecta porque la perfección no ocurre hasta después de la resurrección. Entonces podemos respirar y decir, ok, yo también entonces puedo ser uno de los que va a llevar estas bendiciones, la posteridad que va a ser una posteridad digna para poder llevar el evangelio y las ordenanzas de salvación a las posteridades que vendrán. Y una cosa más, solamente iba a mencionar antes de todo esto, cuando dice aquí, y anduvo con Dios así como sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Desde aquí, y no me voy a meter mucho en todo esto, pero hermanos y hermanas, de aquí también viene la gente que ahora, y si me estoy adelantando me corriges o me paras, Ariel, pero vamos a llegar después de que pase el diluvio, después de que pase todo esto, a la Torre de Babel. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque de Babel va a venir Babilonia y va a venir, de ahí viene Abraham y de ahí vienen los hebreos. Algo que quiero que ustedes se den cuenta, Sem, uno de los hijos de Noé, por eso es que se llaman o hay ahora, cuando hablamos de los idiomas semíticos, por ejemplo, el hebreo, el árabe, y todos estos idiomas, tenemos que ir para entender el Antiguo Testamento y los convenios y cómo va la línea de autoridad y de convenio, de dónde vienen estas palabras que muchas veces nosotros sabemos. Porque de hecho, el otro día mi hermano me estaba preguntando, oye Pepe, ¿de dónde vienen los hebreos? Y bueno, si yo le preguntara a Ariel o a usted, ¿qué diría? Bueno, vienen de la Torre de Babel porque vienen de Babilonia y de ahí es el lenguaje y de ahí vienen. Entonces, solamente quise mencionar esto, ya que nos mencionamos aquí, al ratito vamos a llegar a eso, pero lo menciono para que vayan teniendo ustedes una idea de la historia de ese convenio que empieza con Adán y que va a continuar hasta el día de hoy. ¿Qué dije de más? No, es importante entonces, lo hablamos en las primeras clases este año en el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a necesitar, decíamos, abrir. ¿Te acuerdas que esa idea del candado? Desbloquear. Desbloquear o encontrar el tesoro que nos ayudaría a entender en una manera más correcta el Antiguo Testamento para encontrar a Cristo, pero para no también salirnos de la intención del autor que escribió en el texto. Por ejemplo, te voy a dar un buen ejemplo que de hecho está en Moisés 8. Muchas de las veces cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar algunas cosas que quizás son diferentes al mundo en que vivimos hoy en día. Y es por eso que se nos hace difícil estudiar y que quizás decimos, no sé lo que eso significa, será literal, será figurativo, no lo sé. Pero miren el versículo 18, y esto es un paréntesis, porque vamos a volver a estudiar. Sí. Pero en el 18 dice, y en aquellos días había gigantes sobre la tierra. La palabra gigante sobre la tierra, lo primero que yo pensaría es, habían gigantes. Yo estaría enseñando esta clase y diría, bueno, a lo mejor habían gigantes, personas muy grandes, muy altas, no sé, o no sé exactamente a lo que eso se refiere. Y quizás alguien que esté sentado en mi clase estaría pensando, oye, estamos hablando de gigantes, qué raro el Antiguo Testamento, ¿cómo que estamos hablando de cosas, o
personas que eran gigantes. Pero si estudiamos un poco más para analizar, en hebreo la palabra gigante, que de hecho también se menciona en Génesis, está en Génesis en el 6.4, dice, es Nephilim. Y esa palabra viene del verbo nafal, que significa caer. Por tanto, estos gigantes que se nos describen en Moisés 8 y en Génesis 6, no son literalmente un gigante, o no sé, la imagen que yo tengo es como el gigante que viene con el bastón ahí como caminando. Y no un bastón, ¿cómo es la palabra? Un martillo. Que viene a dar... Un mazo. El mazo, esa es la palabra. Pero esos gigantes entonces quizás significaba que eran aquellas personas que eran, o que habían apostatado en ese momento, caídas, de caer, o que se habían apartado de la religión verdadera. Eso entonces nos pone en un contexto que ahora no nos hace que sea tan extraño el Antiguo Testamento. Si yo tan solo entendiera que gigante significa caer o caído, entonces ese versículo yo lo leo no pensando en el gigante con el mazo, pero lo leo pensando en personas que se habían apartado del Evangelio y que ahora ya no eran parte de la religión verdadera. Y de hecho, la primera clase de este año, yo compartí la aplicación que se llama Bible and Concordances. Lo vamos a poner aquí en la pantalla, Bible and Concordances. Y cuando uno va al versículo 4 de Moisés o de Génesis 6, ahí básicamente encuentra exactamente lo mismo que leyó Ariel. Yo solamente voy a decir, en esta parte dice que es una persona, un hombre, que también se conoce como un bully, y ahora en español ya también sabemos lo que es un bully, aquel que anda molestando y diciendo yo soy más que tú, o también dice tirano. Entonces, con esto, hermanos y hermanas, tal vez podemos darnos cuenta de que las palabras en hebreo, cuando ellos quieren decir es un gigante, es alguien que se creía más que otros, queriendo decir tus creencias no son buenas, y aquí, voy a decir un dicho mexicano, aquí nada más mis chicharrones truenan. O sea, que básicamente, y hermanos, es un dicho mexicano, pero básicamente diciendo, aquí solamente yo soy el que va a mandar y va a decir. Un tirano, aquel que dice, nada es bueno de lo que tú dices. Me gustan los dichos mexicanos, no, ¿verdad? Ese estuvo bien bueno. En Chile, cuando yo pienso en un chicharrón, pienso en pan con chicharrón y eso sabe rico. Pero no, estaba bueno ese dicho. Pero me gusta mucho porque obviamente las personas se acaban de dar cuenta de algo. Yo traía una definición del hebreo y lo que se podía significar la palabra gigante. Tú añades con otra definición como tirano, como bully. Y en eso entonces expandemos el entendimiento del Antiguo Testamento. Hemos entonces ahora aquí en la clase, ni siquiera lo habíamos hablado antes de la enseñanza juntos, pero hemos demostrado cómo la importancia de quizás pasar un poquito de tiempo o buscar en las escrituras o buscar definiciones nos va a ayudar a entender el contexto y a entender exactamente lo que Dios intentaba que entendiéramos las escrituras. Entonces, nos movimos al 18, pero veamos. Dale. Acabamos de ver entonces, Moisés 8 nos entrega la promesa que el Señor le había hecho a Enoc. Y la continuidad de ella. Bien. Y acabamos de darnos cuenta cómo la importancia de estudiar quizás palabras en hebreo, que en comercial, Pepe, podríamos también testificar del profeta José. 100%. El profeta José no era erudito. Está dando, ¿no es cierto?, esta traducción inspirada de la Biblia. En 1830 aún él no había estudiado hebreo. Sabemos que después en su vida se dedicó, en Nabú especialmente, va a dedicar tiempo para estudiar hebreo, para entender mejor las escrituras antiguas. Pero en este entonces él no había estudiado hebreo. En 1830 el profeta José tenía ¿cuántos años? 20 y algo. 24, 25. El profeta escribe y da esta inspirada versión ahora y dice gigantes. Quizá en su mente él ni siquiera comprendía que era un gigante. Pero ahora, al nosotros poder tener el acceso al estudiar el hebreo, las traducciones del hebreo, y el buscar esa palabra gigante y ponerla en este contexto, tiene mucho sentido y realmente nos da a entender un testimonio del profeta de la restauración. Entonces, regresando ya a la historia, ya habiendo hablado, porque de hecho vamos a regresar a esta parte, cuando pasemos a Génesis 6, creo que es 6, 4, 6, 6, donde habla que también el Señor se arrepiente, tal vez vamos a darnos cuenta de que José Smith hace una corrección. Y a mí también me gustaría hablar. ¿Vamos de una vez o no? No, de hecho está en Moisés. Está en Moisés 8. Sí. En el versículo 25. Pero aquí no está como está en Génesis. Por hecho, corrígelo. De hecho, explícalo y mientras yo busco. Mira, yo lo voy a leer en Moisés. Dale. Tú andas a buscarlo en Génesis. Para que podamos dar entonces esa demostración de cómo la traducción que el profeta José nos dio de manera inspirada en Moisés 8 nos da una traducción correcta de lo que la Biblia no tradujo en una manera correcta. En Moisés 8 se dice, y le pesó a Noé y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra
y se apesadumbró. Bien, su corazón. Sí. Que la palabra entonces que aparece aquí en Moisés 8 es que se apesadumbró Sí. su corazón. Pero cuando buscamos en Génesis, a la par, o el versículo que va a la par con esta historia, ¿qué es lo que encontramos? Básicamente, dos cosas. Una, aquí, y de hecho, si fuéramos otra vez al Bible and Concordances, a lo que yo les mencioné, en el versículo 6, si voy a ese Bible and Concordances y veo allí que dice, and it repented, o se arrepintió, le doy clic allí, la palabra que está aquí es nakam, así. Y lo voy a hacer aquí porque quiero explicar algo. Esto quiere decir que se siente remordimiento, que siente pesar, pero de hecho hacen la explicación, no por el haber creado algo, sino por el pecado. Porque cuando alguien se arrepiente de algo malo que ha hecho, en hebreo la palabra es shuv. Entonces, la palabra en Génesis que dice que se arrepiente, aunque a José Smith hace la aclaración, aún en la Biblia, si fuéramos a buscar la palabra en hebreo, dice Dios siente pesar, no de haber creado al hombre, pero siente pesar por lo que el hombre está haciendo. Entonces, si él se hubiera arrepentido y hubiera dicho a Ariel o a Jesucristo o a Miguel o a quien sea, le hubiera dicho, oigan, creo que nos equivocamos haciendo al hombre, eso se estuviera arrepintiendo de algo malo, entre comillas, que hubiera hecho. Y aún los escribas en hebreo utilizan esta palabra que significa algo completamente diferente a lo que una persona cuando hace algo malo quiere cambiar y quiere hacer. Yeah. ¿Enredarlo? En hebreo, de hecho, esta palabra también significa suspirar. Exactamente, como, Yeah. ¿por qué no me hacen caso? Yeah. Entonces, vemos cómo en la clase de hoy hemos estudiado ya cómo el buscar traducciones de ciertas palabras nos ayudaría primero a dar un testimonio del profeta José Smith. Que obviamente no vamos a obtener un testimonio del profeta de la restauración solo por buscar palabras, pero realmente es interesante ver cómo la traducción inspirada de 1830 va más apegada a las traducciones de la Biblia hebrea que las traducciones que se dan luego al español o al inglés de la Biblia. Pero también hemos aprendido hoy día que al hacer ese trabajo, nuestro entendimiento de lo que las Escrituras enseñan, entonces se aclara. Ahora, el contexto. Volvámonos a Moisés ahora y sigamos ahora porque a lo mejor algunos hermanos están como, oye, hemos pasado por hartas cosas hoy día. Entonces, volvamos a donde estamos. Y ellos dicen, vamos a hablar del diluvio. Ya. Para llegar al diluvio, entonces tenemos a Noé. Sí. ¿Cuál es el contexto de la vida de Noé? Porque encontrábamos a Enoc, que se deja entonces su hijo en la tierra para cumplir el mandato del Señor, y de Matusalén viene Noé. ¿Cuál es el contexto del mundo rodeando a Noé? Básicamente, todo se había corrompido. Y cuando digo todo se había corrompido, era a tal grado había llegado la iniquidad de este pueblo que el Señor le dice, van a pasar 120 años y necesito que tú vayas y les prediques, porque si no se arrepienten, algo va a pasar. ¿Qué más digo? Bueno, yo creo que podríamos utilizar algunos versículos, Dale. incluso Pepe. Empezando en el 12, si vamos al 12 se nos empieza a demostrar un poco cómo estaba la cosa. Se nos da el versículo donde se nos demuestra entonces la genealogía de Noé, no tan solo la genealogía de Noé, pero quienes vinieron luego de Noé. Empezamos en el 13, Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron y se les llamó los hijos de Dios. Esto es un punto importante porque hemos hablado acerca de que todos somos hijos de Dios, pero cuando ellos obedecen o nosotros obedecemos, entonces abrazamos o tomamos sobre nosotros el hecho de ser hijos de Dios. Bien, entonces si estamos obedeciendo, somos llamados entonces hijos de Dios. Pero es interesante en el 14, porque el 14 nos empieza a demostrar un poco cuando las cosas se empiezan a decaer. Cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas y tomaron para sí esposas según su elección. Ahora alguien podría decir, ¿por qué esto por qué empieza a caer desde acá? Bueno, vemos que algunos están tomando las elecciones, ¿no es cierto?, de seguir en matrimonio y de tomar hijas e hijas de Dios. Pero vamos a encontrar que también en este contexto, ahora añadiéndole que podemos leer desde Génesis, van a empezar a corrompir el matrimonio. Vamos a empezar a encontrar personas que van a empezar a no simplemente vivir el mandato de la ley del matrimonio, la ley de castidad dentro del matrimonio, y vamos a empezar a ver cómo empieza la corrupción de las enseñanzas que Dios se había entregado desde los tiempos de Adán y Eva. Y nada más algo muy rápido en el 15 que me gustaría mencionar. Y el Señor dijo a Noé, las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que aquí mi ira está encendida en contra.
A veces, hermanos y hermanas, y no voy a hablar nada de la parte literal porque Ariel ya lo mencionó, pero en una parte figurada, cuando nosotros empezamos a vender nuestra lealtad de lo que estábamos hablando hace rato a las cosas del mundo, entonces básicamente estamos negando el convenio en el que hemos entrado. Es muy fácil para nosotros decir, bueno, yo me bauticé, pero voy a hacer lo que el mundo hace porque nadie me ve. Cuando las hijas de tus hijos, dice, han vendido, están dando aquellas cosas que son sagradas por nada. Se están echando las perlas a los cerdos, se diría en el Nuevo Testamento. Básicamente, esta frase de que estamos vendiendo, lo podemos relacionar muy fácilmente usted y yo a qué le estamos dando más importancia el día de hoy. Sin hacerlo literal, pero sí de una forma figurativa, en qué estamos vendiendo o por qué estamos cambiando nuestros convenios y las cosas sagradas que hemos hecho. Bien, me gusta entonces porque estamos estableciendo que vamos a encontrar un pueblo o un mundo alrededor de Noé que algunos están obedeciendo, pero otros se empiezan a esparcir en ir en contra a los mandatos del Señor. El Señor le dice en el 17 a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Esta frase aquí, Pepe, quizás tiene un poco de significancia. Alguien podría decir, ¿qué significa que el espíritu del Señor no esté luchando con el hombre? ¿Qué significa que Él luche con nosotros? ¿Qué podríamos decir vendría a ser la enseñanza o el principio de esta frase? Yo creo que, y voy a tratar de resumirlo lo más fácil que puedo, Él hasta cierto punto va a permitir que nuestro albedrío lo usemos. Y Él va a decir, ok, yo te he enseñado, yo te he hablado, hay enseñanzas, pero si tú quieres escoger algo diferente, yo no te voy a forzar. Básicamente no te voy a forzar y es por eso que no vas a llegar a recibir las bendiciones, pero es tu decisión. No es que yo te deje a tu suerte, pero tú me estás negando a mí y tú te estás apartando de mí. Entonces, ¿qué podemos aprender de la obra de Dios si Él, tal como lo dice Pepe, ¿no es cierto? Él no va a estar siempre intentando que yo lo escoja. Al final del día va a ser mi elección escogerle a Él. Pero mira, dice, sin embargo, serán sus días 120 años. ¿Qué aprendemos en cuanto entonces a la obra de Dios? No siempre Él va a estar luchando, pero son 120 años los que Él da. Yo creo que a veces, hermanos y hermanas, nosotros leemos estas historias y pensaríamos que Dios es un Dios vengativo y rencoroso. Viene con Noé y le dice, predica, profetiza. ¿No te escucharon? Mañana, literalmente, destruyo todo. 120 años, Ariel. O sea, esas son 3 generaciones. 3 generaciones de decir, ve y habla con este pueblo. Les voy a dar suficiente tiempo para que cambien, pero si no, bueno, van a tener que vivir las consecuencias de sus decisiones. Bien. O sea, es un padre amoroso. Y creo que ahí es donde vamos. El Antiguo Testamento, hoy... Sí. Bueno, porque el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces vemos al Dios de la justicia, al Dios que hay que temer? Lo que hemos aprendido, creo, cada semana desde que empezamos el estudio este año es, Él es un Dios amoroso y misericordioso. Y paciente. Uh-huh. Y creo que obviamente nosotros como sus hijos, que somos los que a veces nos olvidamos, que no vivimos el Evangelio de una manera relajada, o en la que quizás simplemente quebrantamos los convenios y las promesas que hemos hecho con Él, esta enseñanza nos viene a demostrar o a enseñar que Él, tal como lo enseñó el elder Kieran, Él está en un incansable trabajo de ir a buscarme. Lo traduje más o menos. Él dice incansable pursuit, que sería una búsqueda, Él nos está buscando, nos está persiguiendo. Ya. Y así es, y ese es Él, y es Él en que testificamos. Y la enseñanza entonces de Noé en este contexto nos va a demostrar que todo lo que Él está haciendo va a demostrar su amor y misericordia por nosotros. Y entonces, en aquellos días había gigantes sobre la tierra y buscaron a Noé para quitarle la vida. Básicamente, desde el momento en que Noé dice, hey, arrepiéntanse, estas personas bullies, esta gente que creía más y que decía, tus creencias no nos importan, quisieron matarlo. Versículo 19, y el Señor ordenó a Noé según su propio orden y demandó que saliese a declarar su evangelio. Solamente como tal vez contexto aquí. No es según su propio orden, el propio orden del sacerdocio, el propio orden que Dios ha establecido para llamar a un profeta. Él no lo llama nada más así como, ¿quién será? ¿Vamos a echar una moneda al aire? Le tocó a Ariel. No, estaba preordenado Noé para venir y por el poder del sacerdocio que existe desde el principio,
se llama él. ¿Tienes alguna cita o quieres leer algo? No, solo estaba tratando de buscar la palabra que se tradujo ese discurso del Elder Kieran es ¿Cesante? incesante. Ajá. Ahí está la palabra. Sí. Y es lo que entonces demostramos, pero vemos cómo entonces el mundo alrededor está burlándose de los profetas. Ahora, este es un muy buen paréntesis. Porque en las Escrituras, en Doctrina y Convenios, se hace una comparación en cuanto a la época o el mundo alrededor de Noé y el tiempo que va a venir antes de la segunda venida del Mesías. Y es quizá por eso que yo también soy tan agradecido a José Smith por haber dado estas inspiraciones, o que el Señor le haya inspirado a José para darnos estas traducciones inspiradas de la Biblia, porque nos demuestran un poco más y mejor en el contexto en que nosotros nos encontramos hoy, mientras estamos preparando que Cristo regrese. Un mundo donde van a haber burlas a los profetas, donde van a haber profetas que van a ser perseguidos, incluso asesinados, empezando con José Smith, pero vamos a encontrar un mundo donde las personas van a vivir el Evangelio a su manera y que van a vivir en las leyes del mundo y no las leyes de Dios. Entonces, Noé exhorta a sus hijos que se arrepientan, pero no hacen caso de sus palabras. Así que, versículo 22, y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos. Yo no me imagino qué tipo de maldad había en esta tierra, pero era todo, básicamente todo era en contra de los designios o los mandamientos de Dios. ¿Quieres agregar algo? Solo el 23. Y sucedió que Noé continuó su predicación. No importaba. Te damos, Señor, nuestras gracias que mandas de nuevo venir profetas con tu evangelio. ¿Por qué? Porque exactamente hemos aprendido desde Enoc, piensa, Enoc mismo. Y de hecho Adán y Eva que siguieron predicando el evangelio, incluso después del dolor que llevaron, de lo que ocurrió con Caín y Abel, pero vamos a encontrar Enoc, a pesar de que él no se sentía preparado, sigue predicando el evangelio y el Señor lo ayuda. Y vamos a encontrar a Noé en un contexto donde el mundo parece estar cayéndose a pedazos. Él continúa entonces predicando el evangelio. En esa comparación, en el contexto en el que estamos hoy en día nosotros, vamos a ver que tener un profeta en la tierra, quizás muchas veces lo tratamos muy a la ligera. Tener un profeta hoy en día en la tierra realmente nos va a ayudar a recibir las enseñanzas que el Señor nos puede entregar para los diluvios, en cierta manera, y ojalá no se malinterprete, porque sabemos que no volverán a haber diluvios de la manera que lo fueron en Noé, pero van a haber tormentas y van a haber cosas que van a ser difíciles, donde quizás muchos de nuestros seres queridos van a perderse en esas tormentas, como lo fue también para Noé. Pero si tenemos un profeta en la tierra, y si seguimos los consejos del profeta, entonces podremos recibir la protección, la guía, y lo que debemos hacer para poder estar a salvo en medio de esas tormentas. Versículo 27. ¿Por qué quiero leer esto? Y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé fue un hombre justo y perfecto, ya lo habíamos leído, en su generación y anduvo con Dios. Hermanos y hermanas, si él halló gracia por ser el profeta y por seguir los preceptos de Dios y predicar, yo quise volver a leer este versículo porque usted y yo, si escuchamos al Padre, si escuchamos al profeta, estamos escuchando a Dios. Entonces, eso significa que nosotros también podemos hallar gracia cuando escuchamos estas palabras. No estamos escuchando o obedeciendo ciegamente. Estos son hombres llamados de Dios que representan a Dios hoy en la tierra y que si nosotros le escuchamos a Él es escuchar a Dios. ¿Algo que quieras? No. Okay. De aquí la tierra ya se corrompe de lleno. Y vámonos a Génesis. Bueno, algo más. Y se llenó de violencia. Y yo creo que de aquí no estaría malo, porque desde aquí podríamos entonces saltarnos ya a Génesis 14. Génesis. Ya. Génesis 6, 14. Ya. Porque en Génesis 6 vamos a empezar entonces a ver el trabajo que va a llevarse a cabo por medio de Noé. Y Noé entonces, para preparar al pueblo, el Señor le dijo que vendría y él enviaría un diluvio a la tierra. Entonces le manda que él vaya y construya esta arca. Y creo que ese versículo 14 tiene algunos simbolismos que serían muy poderosos para nosotros. Hazte un arca de madera de gofer. Yo no sé si buscaste, Pepe, qué era el gofer o... No, pero la verdad yo no busqué mucho de eso, pero harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Yo no hice estudio del gofer, pero hiciste de la brea. Ahí, sí. Pero hice del calafatear. Hice un estudio en cuanto a lo que era o significa el calafatear. Como una nota podríamos decir, la brea, ¿no es cierto?, es una sustancia similar al alquitrán, y esta es una sustancia que se utiliza para impermeabilizar. No sé si lo dije. No, lo dijiste perfecto. Okay. Entonces vamos a hacer algo impermeable.
Ahora, ¿por qué esto es tan interesante? Hermanos, recordemos que entonces estos capítulos se nos dan a nosotros. Para nosotros aplicar ahora en un tiempo en preparación para la venida del Mesías. El Señor en una manera nos está diciendo que nosotros también podemos construir arcas en el 2026. No sé si alguna vez has visto esta historia de esta manera, pero el construir arca en el 2026, por ejemplo, yo como un padre de familia podría decir, ¿cómo yo voy a calafatear la brea? En otras palabras, ¿cómo yo voy a estar pasando brocha por adentro y por fuera para que mi casa esté impermeabilizada, o ahí me salió bien, de quizás los ataques del adversario? ¿Cómo puedo estar protegiendo a mi familia para que nosotros estemos también en una manera metafórica dentro de un arca por los diluvios y las cosas que vendrán? Y es que de hecho con esto que se menciona aquí, hermanos y hermanas, dice, haz el arca. Pero no es suficiente con que ponga las maderas juntas. Y aquí estoy tratando de hacerlo un poco gráfico. Yo puedo poner así mis manos y parecería que está unido. Pero si dejo caer agua, el agua va a pasar por un lado o por otro. Cuando se le dice, pon esta brea, hermanos y hermanas, está impermeabilizando, está cubriendo, está utilizando expiación, si fuéramos a esa palabra, de cafar. El Señor le está diciendo, haz tu aposento o haz tu arca. Y ahorita podemos ir al simbolismo que el arca tiene en este tiempo. Pero cuando hagas esa arca, no te olvides que es por la expiación de Cristo que no va a entrar estas aguas, que no van a entrar estos pesares. Asegúrate de que tomas las cosas que se te piden hacer, pero la cubres con la expiación de Cristo. ¿Qué dije de más aquí? Espérame, bebé, porque mi cabeza se fue para otra escritura. Para Éter. Ah, claro, bueno. ¿Qué? Por las profundidades, bueno, también. En Éter, ¿no es cierto? Sí. Ellos construyeron también las barcas, sí, los jareditas. Y cuando ellos estaban construyendo las barcas, en Éter 2... Y el 4 creo, ¿no? 17. 17, ok. Hablando de cómo construyeron sus barcas. Y se construyeron de una manera sumamente ajustada. Sí. Ahora viene entonces parte de dónde quizás los jareditas han sacado ideas. En el libro de Mormón hicimos algo como esto, de que era como un plato aquí y después había otro arriba. Y no crean que es una nave espacial, pero algo bien ajustado, como un plato. Es lo que estabas leyendo, ¿no? Ya, lo que se me viene a la mente es que los jareditas obtenían parte del conocimiento de cómo quizás construir las barcas. Sabemos que el Señor les indicaba cómo construirlas, pero ellos tenían un conocimiento previo, también lo menciona en el capítulo 2 de Éter, pero ese conocimiento muy probablemente viene del conocimiento de cómo se había construido el arca de Noé. Y de hecho encontramos evidencia de eso dentro de la historia de los jareditas. Pero antes de llegar allá, solo seguir leyendo y mirar el paralelismo, sumamente ajustada, de modo que podían contener agua como un vaso, y el fondo estaba ajustado como un vaso. Los costados estaban ajustados de la misma manera y los extremos terminaban en punta. Entonces, que la palabra ajustados lo vemos a los lados, arriba, lo vemos abajo. Vemos cómo entonces, si vamos con esta idea de ajustar, de cubrir, de proteger, creo que en esa manera podríamos ver parte del simbolismo para nosotros hoy en día. No hay que dejar ninguna ranura, ninguna abertura, nada, para que no haya lugar para que entre los diluvios a la vida. Y solo un pequeño poema. Boyka Packer dijo, y no era de él, el poema es anónimo, pero todo el agua de este mundo, por más que lo intente, no hundirá el pequeño barco, a menos que en él entre. Y toda la maldad del mundo, ni el pecado en su crueldad, penetrarán el alma del hombre, si él no los deja entrar. Yo no sé y ustedes tal vez lo van a recordar, y tal vez Ariel lo ha escuchado, lo ha visto, pero esa historia de esta persona que estaba en el desierto y que tenía su camello y que él tenía una carpa y que el camello decía, oye, aquí hace mucho calor, ¿puedo entrar en tu carpa? Y el dueño del camello decía, yo no te dejo entrar, o sea, esto es para mí, no puedes entrar. Tanto insistió el camello que metía la cabeza. Y después, oye, mi cuerpo está afuera. El cuento largo corto, el camello entra y saca a la persona. En realidad, cuando nosotros permitimos, en estas ranuras permitimos que algo entre y se meta, va a sacar a nuestro espíritu, va a sacar a eso que está tratando de ayudarnos a ser más como Dios, pero la decisión otra vez viene de nosotros, porque o no cubrimos bien esas ranuras, esos espacios, o le dimos espacio a esa goterita de decir,
es una gotera, no va a pasar nada. Una vez. Una vez y ya. Ya. Pero bueno, que de hecho, bueno, ¿ibas a decir algo? No. De hecho, que te iba a decir, continuando con esta parte, y ya que tú dijiste que hay una semejanza grande con algo que sigue, ¿te acuerdas cómo en estos barcos o en estas barcas el Señor les dijo al hermano de Jared, cuando él dijo, oye, tenemos un problema, no tenemos timón, no tenemos luz, ¿y cuál fue la otra? Aire. Aire. Y ya le dio para cada uno, pero para la luz no le dio una respuesta. ¿Qué hizo el hermano de Jared? Y ahí podemos llegar tal vez acá, regresar a este lado. Aquí Aquí a regresar al versículo 16, claro. porque ahí viene la clave. El hermano de Jared fue a buscar piedrecitas, ¿no es cierto? Las 16 piedras. Y cuando trae las piedras al Señor, él le pide que toque las piedrecitas y de esa manera se iluminaron en el camino. Pero la pregunta sería, ¿de dónde sacó la idea de las piedras? Exactamente, ¿de dónde saca la idea de las piedras? Aquí en el versículo 16 de Génesis 6, y esto está en la Biblia, hermanos, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Que de hecho piso segundo y tercero, cuando yo leí esa parte yo pensé en el templo también. El piso segundo, tercero del templo es como si estuviéramos allá adentro. Pero antes de ir para allá, si yo le doy clic aquí, hermanos, a ventana, fíjense qué dice aquí, ventana. En hebreo, sohar. Algunos rabinos creían que era una piedra preciosa que brillaba dentro del arca. Entonces, ¿qué ocurrencias o qué coincidencias de José Smith, no? Atinarle así muy... No, bien. Él gana el premio para de coincidencias. mejor adivinador, porque si esto fue simplemente una adivinanza, ha adivinado tantas cosas solo en la clase hoy día, pero él no fue un adivinador, fue un profeta y fue el profeta de la restauración. Y al estudiar el Antiguo Testamento, es interesante cómo al estudiar el Antiguo Testamento nos esté dando testimonio del profeta de la restauración. Y corrobora las cosas que estaban escritas en esas planchas de oro que nadie ha visto, o nosotros no hemos visto, pero que sabemos que son verdad. Yeah. Dale. Bueno, hubo un par de personas que las vieron. Bueno, claro. Estoy hablando de nosotros en este momento. Yeah. Ahora, si seguimos avanzando entonces en la historia, el Señor le dice que va a construir el arca, le da instrucciones específicas de cómo, de qué es lo que debían hacer para ser impermeabilizados del agua que vendría. Este es un comercial y hermanos y hermanas, he tenido ganas de ir, creo que está en Filadelfia o en algún estado por allá. Hay una réplica. Ajá. ¿Dónde está? ¿Recuerdas? No. Pero yo le dije a mi esposa, de hecho esta es un arca que hizo una iglesia cristiana o algo así, que es como un museo. ¿Y desde cuándo quiero ir? Así que alguno de los viajes tú y yo tenemos que hacer al arca. A ver si me lleva, porque sí. no han salido muchos viajes este año. Pero quizás, quién sabe. Sí. Ahora, lo que me parece a mí una buena pregunta en este momento sería, ok, nosotros estábamos hablando hace un par de minutos, Pepe, la importancia de entender el hebreo para ver las cosas de la manera clara que se intencionaron, o que fue la intención cuando se escribió. Intencionaron, esa palabra está bien rara. Sí, no. La intención que se tuvo cuando se escribió, pero al mismo tiempo creo que para nosotros ahora sería bueno porque alguien válidamente podría tener la pregunta, ¿por qué Dios enviaría un diluvio a sus hijos? Si son sus hijos, yo entiendo, han hecho cosas malas, han ido en contra de los mandamientos, pero ¿por qué Dios estaría preparando a Noé para prepararse para un diluvio, sabiendo que parte de la preparación, al otro lado de la moneda, va a ser muchos de sus hijos van a perecer? ¿Por qué Dios, un Dios amoroso y misericordioso, como hemos hablado hoy en día, por qué Él haría algo como esto? Y yo creo que tú traes una cita. Yo la podría buscar, pero me imagino que si Ariel me está preguntando es porque él sabrá de qué cita estoy hablando. No recuerdo quién fue, y no fue Bruce Ramacón, que tal vez tú dices, pero una autoridad dijo que en su gran amor, de hecho Dios dijo, no puedo seguir mandando espíritus a la tierra en la forma que está. ¿Sabes de qué cita estoy hablando? Oh, ya, está en los... yo pensé que la tenías ya lista. Lecturas de fe. Lecturas de fe. Exactamente, donde... la voy a buscar, pero básicamente uno de estos apóstoles está diciendo, el Señor en su gran misericordia y su gran amor, dijo, yo no puedo continuar mandando espíritus a la tierra porque la tierra está tan corrompida. Y básicamente Dios o hermano diciendo, Dios al pensar, ¿cómo es que les voy a hacer ese gran mal a mis propios hijos de mandarlos a un lugar donde no tengan una oportunidad de regresar a mí? Donde tal vez las cosas del mundo los van a corromper tanto
que no van a lograr la medida de su creación. Si la encuentras, la lees. Si no, yo la puedo buscar porque yo también la tenía por aquí. Pero básicamente a eso nos referimos cuando Dios está, por la pregunta que hace Ariel, ¿cómo un Dios amoroso va a destruir una tierra o va a destruir al hombre, que es su máxima creación? Otra cosa por allí, habla acerca de que fueron a las prisiones espirituales. Hermanos y hermanas, Joseph Fielding Smith aclara en la sección 138 de que estos que murieron en los días de Noé son a los que Cristo fue y organizó estas grandes misiones para que se les predicara el evangelio y también tuvieran la oportunidad de cambiar y de recibir el evangelio. Tal vez mientras vivieron en la tierra, no tuvieron la oportunidad, no escucharon a Noé, no llegaron y quedaron en una maldad. Sin embargo, Dios en su gran e infinito amor fue y organizó estas misiones para que ellos también tuvieran esta oportunidad. Lo encontré. Parte de la cita es de John Taylor, Journal of Discourses se llama. Y él dijo, además de la decisión de Dios de enviar el diluvio, protegió a sus otros hijos procreados en espíritu de nacer en circunstancias tan peligrosas e inicuas. Ahí está la frase. Pero yo iba a utilizar el libro de Mormón. Dale. Solamente iba a leer de Segundo Nefi, porque en Segundo Nefi podemos utilizar quizá un versículo que nos ayudaría en una manera doctrinal a responder esa pregunta si alguno de nuestros estudiantes en las clases la hace. ¿Por qué Dios haría algo así a sus hijos? Bueno, estamos hablando que era para que sus hijos no nacieran en esa iniquidad o en ese contexto tan peligroso. Pero en 2 Nefi 26-24, Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. Y en ese caso, yo creo que alguien podría mencionar o preguntar, bueno, pero sigue mandando espíritus ahorita y la tierra está tan corrompida como estaba antes. Pero hay una gran diferencia. Tenemos el evangelio restaurado. Tenemos el conocimiento de Cristo, tenemos su expiación, tenemos todas estas cosas que ahora sí es nosotros quien podemos decir, perdón que te interrumpí, pero si alguien pregunta, oye, sigue mandando espíritus y hoy la tierra está tan mal como estaba antes, la gran diferencia es de que Cristo ya vino y ya nos proveyó todas las herramientas para que tú, yo y usted, hermano y hermana, y quien sea, pueda regresar a vivir con el Padre. Ya, entonces creo que obviamente son preguntas válidas. Muchas veces en una clase, en una lección, cuando alguien hace ese tipo de preguntas, quizás nos vamos a sentir un poco como nerviosos, ¿cómo puedo responder o cómo voy a responder esto de una buena manera? Pero siempre debemos volver a los principios básicos del Evangelio, y este es uno de esos, el hecho de testificar que Dios es un Padre amoroso. Y quizás con todos sus hijos. Y quizás yo no sé la respuesta, y no es un quizás, yo no sé la respuesta de todas las preguntas, pero como Nefi lo dijo, yo no sé el significado de todas las cosas, pero yo sé que Él ama a sus hijos. Ahora, en este caso en particular, nosotros sabemos un poco más y entendemos debido a la revelación, en las escrituras que se nos han dado, cómo vemos el libro de Mormón trabajando de la misma manera ahora para testificar del porqué quizás del diluvio. Dios quería entonces poder darle una oportunidad a sus hijos de nacer, donde no nacieran en medio de esta incredulidad e iniquidad, para que ellos pudieran tener una opción real. Si están sumergidos completamente en la iniquidad, si la costumbre, la cultura, las enseñanzas y lo que por generaciones se llevó a cabo, que hubiese sido una maldad al extremo al que se llevó en el tiempo de la época de Noé, entonces hubiese sido muy difícil poder escoger el bien porque no había bien alrededor mío. No había una opción del bien, hubiese sido simplemente el mal. Pero creo que entonces Dios nos demuestra que Él está ayudando a que sus hijos puedan entonces volver y cumplir el propósito del por qué se creó esta tierra, que fue venir a ser probados para poder crecer y para poder utilizar nuestro albedrío en una manera que nos ayude a escoger a Cristo para regresar al Padre. Y ahora el Padre no solo en el capítulo 6, ¿no es cierto? Le indica cómo hacer el arca, le indica cómo proteger el arca, pero ahora en el capítulo 7 le empieza a dar algunas instrucciones, incluso cómo van a entrar. Sí. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. El Señor nos ve, el Señor nos ama. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja macho y una hembra. Y esto nada más quería, ¿ahí vas aclarando de ahí? No, yo sé que tú querías hablar de eso. Bueno, yo solamente quería hablar porque, hermanos y hermanas, esto todavía no pasa a la ley de Moisés. Entonces, ustedes podrían decir, bueno,
se me hace que aquí hay un error en la Biblia, porque ¿cómo es que sabían qué animales eran limpios? Sino porque la ley de Moisés, de hecho, daba y decía cuáles eran esos animales limpios. Una de las cosas que podemos deducir y saber por medio de los eruditos y todos los estudios que se han hecho es que desde Adán ya sabía, y de hecho Abel, en la Biblia decía cuáles eran los animales que podían ser buenos para sacrificio. Y de hecho este versículo se está refiriendo a esos animales del sacrificio. Y solamente quise hacer esa aclaración porque otra vez, Ariel, como dijo, tal vez alguno de nuestros alumnos puede decir, hey, ¿cómo que animales no limpios? Bueno, ellos ya sabían porque desde Adán a Caín y Abel ya hacían sacrificios y sabían cuáles eran aceptables para Dios. Ahora, a medida que avanzamos, Pepe, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo la importancia de obedecer, pero no es un obedecer casual, es un obedecer con exactitud. Si yo Por intención. Si yo hubiese simplemente obedecido parte de esto, quizás el arca se me cae a pedazos. Sí. El Señor quiere que podamos protegernos y nos demuestra entonces la manera en la que Él nos va a cubrir y nos va a ayudar entonces a recibir la protección necesaria durante las tribulaciones de la vida. Pero es interesante porque Él les sigue dando instrucciones, les dice que va a llover 40, Él hará llover 40 días y 40 noches, pero si avanzamos, por ejemplo, hasta el versículo 23, donde hay muchas más, podríamos decir, cosas específicas de lo que necesitaban hacer y lo que iba a ocurrir, así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Cuántos eran? 8. A eso. Aquí le voy a poner. 8. 8 es un... Dale. Podemos quizás hablar en forma bien rápida, pero el número 8, que es un simbolismo del volver a empezar, del renacer, el bautismo en el agua. Los nuevos comienzos. 8 en el agua, un nuevo comienzo, ¿no es cierto? Hemos hablado, creo en algunas clases anteriores del 8 aquí. Pero a lo que voy con esto es, y vino el diluvio. El diluvio llegó. El presidente Kimball en una oportunidad dijo, como aún no había evidencias de lluvia ni de diluvio, el pueblo de Noé se burló de él y lo llamó loco. Su prédica cayó en oídos sordos. Sus amonestaciones se consideraron irracionales. No existía un precedente. Jamás había sabido nadie que una inundación o diluvio pudiera cubrir la tierra. Qué absurdo construir un arca en tierra seca, mientras el sol brillaba y la vida transcurría normalmente. Esta cita me pone realmente en el contexto que vivimos hoy. Vivimos en el tiempo donde alguien literalmente puede decir, qué absurdo construir un arca, qué absurdo lo que está hablando Pepe y Ariel hoy día de que debemos protegernos y poner brea y a nuestra familia en una manera simbólica, pero ser cubiertos por Cristo por los diluvios del 2026. Pero qué absurdo. Bueno, ese tipo de comentarios son comentarios que quizás hemos escuchado, que escuchamos, y creo que demuestran entonces la veracidad y la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar estas sombras o estas imágenes de cómo Cristo nos va a poder proteger cuando todo alrededor de nosotros parezca que no es bueno, o que me va a hacer daño, o que va a herir a mí y a mi familia. Entonces aquí viene una pregunta, Pepe, pero una pregunta que yo creo que solo nos ayuda a, podríamos decir, a unir lo que estamos enseñando con el 2026. Y la pregunta es esta. Pepe, son tiempos difíciles. Son tiempos de guerra, de rumores de guerra. Vemos muchos de los cumplimientos de las señales de la segunda venida. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo yo quizás estoy empezando, tengo una familia joven, y es un mundo que quizás da miedo? Da miedo lo que vendrá o lo que vendrá para nuestros hijos. ¿Cómo entonces yo puedo seguir adelante? ¿O cómo esta historia puede ayudarme a preparar para seguir adelante? Yo solamente diría, hermanos y hermanas, y de hecho lo voy a relacionar con una de las discursos que creo que fue no recuerdo si fue el de Rutherford o el de Holland. Primero, manténgase en el arca. Quédese allí. Quedémonos en el arca. Creo que fue Ballard. Fue Ballard, ¿verdad? De hecho fue Ballard. Yeah. El que dijo, no se bajen del bote, quédense aquí. Por más que parezca la tempestad, por más que las cosas estén pasando incorrectas, quédense en el bote. El bote es la parte más segura porque aquí está la protección entre todos nosotros. Todos nos vamos a ayudar. Así que, ¿cómo podemos hacerlo en este tiempo? Hermanos y hermanas, los ataques, y cuando digo ataques, los comentarios de aquellos que no creen lo que usted y yo creemos, las pruebas que le puedan decir
de lo que usted y yo creemos es falso, yo diría, quédese en el bote. Elder Holland sí dijo, ¿a dónde iremos si nos bajamos? No hay muchos otros lados donde podamos ir más que buscar a Cristo. Y si aquí lo hemos encontrado, a pesar de todas las preguntas que tengamos, quedémonos en el arca. El arca es segura. El arca está impermeabilizada. El arca está siendo guiada por Dios. Y en esa arca es donde vamos a encontrar los convenios, ordenanzas y principios que nos van a llevar de regreso a su presencia. De hecho, el presidente Eyring, solo quería asegurarme de quién era. Era el Elder Bada, y él dijo que debíamos quedarnos. La manera en la que quizás se traduce al español es permanezcan en el bote y sujétense. Uh-huh. Fue dado en octubre del 2014. Pero el presidente Eyring también dijo, hoy en día quizás vamos a ver mucho, porque realmente hoy en día no vemos un diluvio literal, pero hay diluvios literales. Y eso puede sonar medio raro, pero es la verdad. No vemos un diluvio de agua como lo fue en la época de Noé. Pero es un diluvio de información. Pero vemos diluvios ocurriendo alrededor de nosotros. Y él dijo, muchos, demasiados jóvenes, demasiados, eso es lo que dijo, se dicen a sí mismos, iré con la corriente. Pero la corriente se ha convertido en un diluvio y pronto será un torrente. Se convertirá en un torrente de sonidos, imágenes y sensaciones que invitan a la tentación y ofenden al Espíritu de Dios. Realmente vivimos en un tiempo tal como lo fue el tiempo que precedió entonces al diluvio y el diluvio de Noé. Y tal vez quiero hacer, no sé si un contraste o una comparación a Toyer McAriel, porque el de Eyring dice, se dejan llevar por las corrientes. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Los botes o las barcas de éter no tenían un timón. Uh-huh. Y los vientos de Dios eran los que los guiaban. Aquí en el versículo 1 de Génesis 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra. Cada vez que dejamos que este viento guíe, en las Escrituras y en el hebreo, los hebreos sabían que el viento era Dios. Cuando las cosas que mueve el viento son, en esta comprensión y entendimiento, son cosas que Dios mueve. El de Eyring lo dijo perfectamente. Las corrientes en el río, en el agua, te van a llevar a donde sea. Pero si te dejas que te lleve el viento, te estás dejando guiar por la mano de Dios. ¿Buscaste la Escritura? Fui a Éter 2, sí, donde él hace la comparación a los jareditas y le dice, pues he aquí, seréis como una ballena en medio del mar, porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos, y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. Otra vez, qué gran coincidencia que José Smith supiera que para los hebreos y los judíos, el viento significa la presencia de Dios. Perdón. No, es 100% un buen comentario ahí, Pepe. Ahora, es interesante, ¿no es cierto? Porque llegó el diluvio, los que perecieron en el diluvio, aprendemos que en cierta manera entonces es una demostración de la misericordia de Dios, pero los que son salvados del diluvio, el diluvio no fue el fin, ¿no? Luego del diluvio, entonces las personas, el Señor les da instrucción y sigue dando instrucción. Entonces en Génesis, ¿qué es lo que pasa una vez que se acaban los 40 días de lluvia y que el agua luego empieza a descender? Bueno, las aguas bajaron gradualmente, el arca descansa sobre los montes de Arad y empezaron a ver si la paloma si regresaba con la hoja de olivo, que la hoja de olivo de hecho significa un renacimiento, de hecho de ahí salen los olivos o las aceitunas para el aceite, es una sanación, etc. Y en el versículo 16, sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Y les dice, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esas son las instrucciones. Ellos son, como les dije hace rato, los padres después de que la humanidad termina desde Adán y Eva hasta Noé, y ahora Noé y su esposa, junto con sus hijos, son los encargados de este nuevo comienzo donde estamos usted y yo, hasta ahora. Volvemos a ese número 8, un nuevo comienzo. Pero lo primero que hace Noé, lo primero que hace Noé, qué interesante porque digo Adán, pero me recuerda a Adán porque Adán hizo exactamente lo mismo al salir del jardín. Va a construir un altar y va en ese altar, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofrece un holocausto en el altar.
vemos entonces cómo se encontraban completamente creyendo y mirando hacia adelante al sacrificio que en una manera literal los había cubierto durante el diluvio. Ahora, es interesante ver cómo entonces en el Antiguo Testamento, desde el principio, vemos el entendimiento tan claro que estos profetas tenían en cuanto al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y una cosa que solamente quiero decir porque dice 21, y percibió Jehová olor grato. Hermanos y hermanas, yo no sé si ustedes alguna vez han por accidente o lo que sea, olido cómo huele un animal quemado. Cuando algo pasa, en algún accidente o lo que sea, un animal, un cuerpo quemado no es algo grato. Pero aquí, cuando Noé ofrece esto, dice a Jehová, está obedeciendo. Yo veo el sacrificio, no el olor tal vez como tal, sino el saber de que Noé está obedeciendo y dice, esto a mis ojos, a mis sentidos, dice Dios, a mi olor, a mi lo que yo puedo percibir es grato para mí. Así que, hermanos y hermanas, cuando nosotros ahora, que no tenemos que ofrecer holocaustos ni un animal sobre un altar, pero ofrecemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito, eso será como cuando prendemos una vela en nuestro hogar para que huela bonito. En la casa a veces mi esposa solamente pone una ollita con agua y con canela y la pone a hervir para que huela bien. Entonces, nuestro sacrificio, hermanos y hermanas, será olor grato al Padre porque estamos demostrando lo que queremos ser. ¿Me entendí aquí? Ya. Ahora, ¿hacia dónde vamos en la historia, Pepe? Recordemos que una vez que se acaba el diluvio, vamos a encontrar este simbolismo del diluvio que obviamente todo el mundo cristiano habla de este simbolismo. Pero hoy día, de una manera muy interesante, y que de hecho ni siquiera habíamos planeado tanto, hemos testificado muchísimo de la restauración. Hemos testificado muchísimo del profeta José Smith. Y hemos incluso testificado lo interesante que es encontrar en estas traducciones inspiradas de la Biblia tanta concordancia con las traducciones hebreas de la Biblia. Pero vamos a encontrar este simbolismo entonces, que luego de que Él les manda multiplicarse, en la tierra, luego de que ofrecen el holocausto, ellos van a ver este símbolo, ¿no es cierto? Del arco iris. El símbolo del arco iris. Es un símbolo que muchas veces se habla, cada vez que vemos un arco iris afuera, nosotros yo creo que lo miramos y lo pensamos, aunque no lo digamos en voz alta, viene a ser un simbolismo de que nunca más habrá un diluvio. Pero la verdad es que hay más en cuanto a este simbolismo. ¿En dónde está? Que simplemente hablar del arco iris. Con eso que estás mencionando, ese símbolo o esa, no sé si llamarlo marca, pero estoy pensando en inglés, token. Sería esa marca, ese símbolo, esa seña que Dios le da. Dice versículo 13 de Génesis 9, lo cual nos va a llevar a una traducción también que José Smith hizo de estos versículos en Génesis 9. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. ¿Qué nos recuerda? Bueno, tú y yo sabemos que Dios le dice, por medio de este arco ya no va a haber, yo les prometo a ti y a tu posteridad que ya no voy a acabar con la humanidad por medio de agua. Esto es el símbolo. Pero José Smith sí nos da un poquito de entendimiento de qué también representa este arco iris, y de hecho la forma de un arco iris, empezando en la tierra tal vez, llegando al cielo y bajando. ¿Qué representa? Bueno, primero, no es incorrecto decir que este arco tiene una representación de que no habrá más diluvio como fue en la época. Claro. Eso es correcto, pero hay más. Y eso es lo que también testifica en cuanto a la restauración. La restauración nos ayuda a entender que parte de las promesas que el Señor había hecho a Enoc eran parte de este arco. Y podríamos quizás leer en las traducciones de José Smith de Génesis en el capítulo 9, podríamos leer desde el versículo 21 al versículo 25 incluso. Vamos a encontrar algunos de estos pasajes que quizás son muy similares a lo que está en Génesis 9. Vendría a ser parte de lo que encontramos en el versículo 13. Y estará el arco en las nubes y lo veré para acordarme del convenio sempiterno. Dice, y el arco estará puesto en la nube, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Hasta ahí vamos todo muy bien. Pero aquí hay una parte que no encontramos en la traducción de la Biblia. Dice, ¿qué hice con tu padre Enoc?
el convenio sempiterno, para que cuando los hombres guarden todos mis mandamientos, vuelva a la tierra Sión, la ciudad de Enoc, que yo he tomado para mí mismo. Y el versículo 22 ahora, recordemos dónde estoy, traducciones de la Biblia en Génesis 9, en el versículo 22. Y este es mi convenio sempiterno, que cuando tu posteridad abrace la verdad y mire hacia arriba, entonces Sión mirará hacia abajo. ¿Ven la conexión? Sí. Y dice, todos los cielos se estremecerán de alegría y la tierra temblará de gozo. 23. Y la asamblea general de la iglesia del primogénito descenderá del cielo y poseerá la tierra y tendrá un lugar hasta que venga el fin. Y este es mi convenio sempiterno que hice con tu padre Enoc. Entonces el arco estará en las nubes y estableceré mi convenio contigo, el cual he hecho entre tú y yo, para que todo ser viviente de toda carne que esté sobre la tierra. Eso quiere decir la conexión entre el pueblo de Enoc y el pueblo de Sión, mirándose el uno al otro para que puedan algún día volver a ser juntados. Tal como lo mencionábamos en Moisés en el capítulo 7, en los últimos versículos de la clase anterior. Así que aquí igual podríamos hablar solamente muy rápido de lo que pasa en cuestión de la Torre de Babel. Y de hecho podríamos hablar un poquito rápido, pero sí hay 2 o 3 cosas que sería bueno que pudiéramos mencionar. En el capítulo 10 hay algunas genealogías. Se habla de Nimrod, que de hecho también se habla en el libro de Mormón, de Nimrod, lo pueden ustedes buscar. Y cuando llegamos al capítulo 11 de Génesis, aquí empezamos a hablar de este otro patriarca, que aún tal vez no es el mismo patriarca todavía. Y cuando digo no es el mismo, es porque aún su nombre, Abraham, vive en Ur de los Caldeos y llega la tierra a estar en una situación en la que ellos creen nuevamente que pueden obligar a Dios a ser como ellos en lugar de que ellos se sometan a ser como Dios. Ellos, aquí continúa diciendo el relato, tenían entonces toda la tierra una sola lengua, hablaban todos el mismo idioma, y dijeron en el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Aquí, y yo no sé si quieres algo mencionar, Ariel, pero esta torre a veces pensamos, la vemos y la hemos visto como que sea una torre que quería llegar hasta el cielo, y acá donde está Dios. Lo que han dicho los eruditos, y de hecho también en el manual, creo que de instituto, es que en Babilonia, donde esto llega a ser Babilonia, y Babilonia, la traducción del hebreo quiere decir la puerta de los dioses. Babilonia llega a tener muchos dioses, pero lo que ellos hacen es tal vez un templo donde ellos dicen, Dios, baja y sé como nosotros. Nosotros no creamos un templo para nosotros aprender de ti, pero queremos que tú aprendas de nosotros porque nosotros tenemos mucho conocimiento y queremos que bajes a ser como nosotros. Entonces, cuando dice, hagámonos un nombre, en realidad también le dicen, hey, si ellos sabían acerca de Jesucristo, porque de hecho nos hemos dado cuenta en las otras clases de que conocían el Evangelio, no hay otro nombre más que el de nosotros. Con esta torre te vamos a decir qué tan fuertes somos nosotros. Así que esta torre de Babel no es otra cosa más que el orgullo del hombre tratando de decirle a Dios, hey, nosotros sabemos más que tú, y tú puedes aprender de nosotros en lugar de nosotros aprender de ti. Ya. El estudio, Pepe, de la egiptología, que va de la mano con todas las cosas que se aprenden en el Antiguo Testamento especialmente, nos indica que estas torres de hecho tienen un nombre. Y hay evidencias de estas torres hoy en día en la Tierra. Las personas quizás podrían buscar. Se llaman ziggurats. Yep. Los ziggurats son una especie, podríamos decir, no tan solo como esa torre, ¿no es cierto?, que muchas veces pensamos, pero son en sí una especie como una pirámide, donde el pueblo en Babilonia, por ejemplo, hay evidencias de estas hoy en día. Hay evidencias donde se han incluso reconstruido algunos de estos ziggurats. Los ziggurats no eran literalmente una manera de construir una pirámide que simplemente iba a llevar las personas al cielo. Pensemos, en el tiempo en el que estamos en la historia de la humanidad, hubiese sido prácticamente imposible construir algo que podríamos haber creído que nos iba a llevar literalmente al cielo. Y esa es una de las concepciones que quizás a veces es errónea, que no va de la mano con el contexto literal de las sociedades alrededor de las historias de la Torre de Babel.
De hecho, la palabra Torre de Babel, como lo decía Pepe, va relacionado con Babilonia. Babilonia va relacionado con el mundo, con prácticas que son en contra de las prácticas de Dios. La práctica aquí vendría a ser entonces la construcción de torres, que en la parte superior de la torre es donde ellos iban a poner oro, un cuarto. Era como un cuarto para que los dioses moraran y pudieran los hombres estar junto a Dios. No era literalmente una manera de el hombre ir a Dios, pero era una manera de invitar que Dios bajara a la humanidad. Entonces, en las primeras tradiciones judías, y podríamos decir también cristianas, vamos a encontrar sugerencias que nos demuestran que la Torre de Babel era una manera de un templo falso. Así es. El templo hoy en día es completamente lo opuesto, donde los hijos de Dios se congregan, ¿no es cierto?, en una manera literal, en la presencia de Dios. No es que Dios venga y esté con nosotros. Nosotros vamos a congregarnos en su casa. Ver el juego de palabras que ocurre ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué eso es una importante distinción que nos ayuda en el contexto del Antiguo Testamento? Hay evidencia entonces arqueológica que realmente construían estas torres. Es interesante porque podríamos utilizar esa conexión arqueológica incluso con el libro de Mormón, porque en Éter, en el capítulo 1, a José también mencionó esta torre. Así es. Él no tenía idea en cuanto a los ziggurats o que habían evidencias de estas torres, pero estamos en las Américas hablando de estas torres. Algo entonces arqueológicamente debería demostrar que las Américas también construyeron torres que iban relacionadas a la misma manera de ofrecer sacrificios a sus dioses en una forma de pirámide. Y en Chile no tenemos arqueológicamente evidencias como lo hay, por ejemplo, en países como México o en Guatemala, donde se encuentran tipologías de este tipo de construcciones. Pero ¿por qué es importante mencionarlo en el contexto para la clase de hoy? Porque hoy en día podemos ver que en el mundo en el que vivimos se van a estar construyendo en una manera errónea falsos templos o falsas maneras de cómo nosotros vamos a poder convivir con Dios o poder llegar a estar en su presencia. Entonces, hermanos y hermanas, en este tiempo, seamos cuidadosos, porque cuando nosotros estamos tratando de decirle a Dios qué hacer, y vamos a encontrar las frases en el libro de Mormón o en las Escrituras, cuando tratamos de aconsejar a Dios, allí termina todo poder. Ahí ya no hay más. ¿Ya? De hecho, esto es interesante porque los ladrillos que se utilizaban, ¿no es cierto?, para construir estas torres, no eran ladrillos normales como ellos habían utilizado anteriormente en sus construcciones. De hecho, utilizaban asfalto o betún, que era una sustancia parecida al asfalto actual, pero que se utilizaba como una mezcla para ladrillos, y la habían hecho de esta manera porque en el caso de que viniera un diluvio, estos ladrillos iban a poder resistir más el diluvio que caería. Pero esta manera de construir relación con Dios a mi manera, es interesante que se llame de manera. El presidente Christopherson habla de eso. Porque él dio esta cita, él dijo, esto me recuerda a la canción del cantante Frank Sinatra, de su canción A Mi Manera. Ciertamente en la vida hay mucho espacio para las preferencias personales y las elecciones individuales, pero cuando se trata de asuntos de salvación y vida eterna, el lema de nuestra canción debería ser a la manera de Dios, porque en verdad no hay otra manera. Y con eso, hermanos y hermanas, yo solamente me voy a despedir diciéndoles, la siguiente clase vamos a empezar a hablar de este Abraham, que se menciona desde el versículo 29 aquí. Se menciona Sarai, que era estéril, que iban para la tierra de Canaán. De allí, hermanos y hermanas, es interesante cómo es que de esta iniquidad, de este lugar donde Dios tuvo que confundir el idioma para que dejaran de tratar de hacer estas insensateces, de tratar de decirle a Dios qué hacer. De ahí sale un hombre y su familia con el que Dios haya gracia, con el que Dios haya favor, y dice, de aquí en adelante vamos a continuar este convenio. Y hermanos y hermanas, este convenio empezó con Adán, y de hecho empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando Cristo dijo, yo voy a ir y voy a ser su Salvador. Este convenio al que usted y yo pertenecemos es el que Dios siempre, siempre, siempre nos llamará a su pueblo, si es que nosotros decidimos llamarle Dios, llamarle Padre. Yo estoy muy agradecido de los símbolos y señas que tenemos, aún del arco iris. Hace unos días yo estaba en una situación bastante difícil y estaba lloviendo y estaba en mi carro
llorando yo solito, pensando en todas las cosas que tenía que hacer. Y estaba en el volante y de repente me levanto y dije, Pepe, algo me dijo, Pepe, síguele. Y que me levanto y veo el arco iris. De hecho, aquí les pongo la foto. Eso me recordó que aún a pesar de donde estemos, Dios nos recuerda y Dios sabe dónde estamos. Yo ya estaba estudiando el Antiguo Testamento y estoy y sigo aprendiendo del amor de Dios. Para mí, y esto es algo que comparto en público tal vez, pero para mí fue una muestra pequeña de que Dios está ahí conmigo y que está con ustedes. Y esa es la esperanza que yo esperaría que a través de este año y todas estas lecciones podamos saber, Dios estará allí. En este caso, a mí me mostró el arco iris. Tal vez a ustedes les va a mostrar algo diferente. Pero Él nunca se olvidará del convenio que hizo con el padre Abraham. Y la próxima clase hablaremos de eso. Y nunca se olvidará el convenio que hizo desde el principio con Adán y que hizo con Enoc y que Él cumplió su promesa tal como vimos en la clase de hoy con Noé y la posteridad justa de Noé. Creo que en muchas maneras lo que hemos aprendido hoy en día es en cuanto a la naturaleza de Cristo. Que Cristo realmente va a cumplir sus promesas y que Él cubrió, protegió y ayudó a que pudieran haber nuevos comienzos. De la misma manera, Él puede cubrirnos a cada uno de nosotros, cubrir a nuestras familias y ayudarnos a tener también nuevos comienzos que únicamente son posibles en Él. Tal como veíamos el contraste de un mundo al finalizar de la clase hoy que trata de construir a su manera relación con el Señor ha sido muy claro dónde y cómo podemos encontrar relación. Y esa relación viene única y por medio de Él. No hay otra manera en la que nosotros podemos realmente construir o llegar a obtener salvación en nuestra vida. No podemos, si no es únicamente por medio de Jesucristo. De hecho, uno de los himnos que son nuevos en la iglesia, ¿no es cierto?, se llama La Senda de Jesús, que era uno de los himnos que estaba en el himnario verde polinésico de los hermanos en Tonga. El himno dice, oh ven a mí, pidió Jesús, al Padre llegas por mi luz, en otras sendas hay error, en Cristo hay redención, oh ven con Él, ven al redil de Dios, Jesús a todos llama hoy, la senda es Jesús. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.